profesor Víctor Villanueva. Bueno, en la reflexión de la semana, el día viernes, siempre trato de hacer alguna reflexión para abstraerme de la intensidad de la semana, del día a día, de las cosas, que de por sí ha sido mucho para este país esta semana. Es una semana bastante dura, una semana que evidencia, está poniendo sobre relieve algunas agendas que yo siempre creí que estaba en la mitología de determinada élite de la clase política partidaria de este país. Pero resulta que cada vez estoy más convencido de que estamos en las manos y dirigidos por lo que podría ser el verdugo del sistema de partidos políticos del siglo XXI en este país. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que aquí siempre ha habido una lucha solapada desde lo que fueron nuestras manifestaciones escenificadas en las calles en los años duros del presidente Balaguer, en los años del comunismo, de la implementación del socialismo, y esta sociedad se radicalizó a bandos. Y de alguna u otra manera, aquí se construyó todo un sistema, inclusive desde las universidades, para que las tendencias ideológicas hacia lo que es la izquierda, el socialismo y hasta el centro, quedaran solapadas por lo que es la concepción de la derecha, el capitalismo y todo lo que significa el culto al capital. Yo siempre he sido una persona que he entendido desde el pragmatismo que la humanidad ha avanzado a un nivel tal que ya usted no tiene por qué tener un sesgo desde el ámbito de la izquierda o un sesgo desde el ámbito de la derecha, de lo privado, del capital, sino que ya los países, las democracias han probado los dos modelos en el ejercicio del poder. Y curiosamente, los modelos más exitosos en donde las sociedades pueden tener bondades por lo menos en la generación de recursos para tener una redistribución más equitativa de las riquezas, de los servicios, está sustentada sobre la base de la actividad privada. Porque los modelos de socialismo en distintos países no nos han permitido tener el mejor ejemplo de lo que es la distribución y la debida calidad de vida en términos de lo que es el acceso a las riquezas, a los servicios, a la generación de empleo digno, a la generación de capital, de las bondades. Pero por otro lado también tenemos las condiciones del capitalismo salvaje, en donde todo el culto es netamente al dinero y la persona tiene un rol no relevante en términos de lo que es el significado de esas actividades. Pero eso que lleva a una estratificación de ideologías. En República Dominicana tenemos otro tipo también de segmentación social que está sustentado en un abolengo supuesto en función de tus apellidos, en función de tu fenotipo, en función de hijo de quién tú eres. Y eso ha implicado mucho en lo que es inclusive la configuración del día a día de este país. Yo he tenido que vivir discriminación porque yo elegí estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y he tenido que atravesar discriminación porque ni siquiera me evaluaban. No, usted de la UA, usted no sirve. Solo se le daba preeminencia a estudiantes que venían de las universidades privadas, las principales universidades de élite de este país, privadas, para acceder a determinados despachos de abogados, por ejemplo. Como también aquí hay una segregación de clases en función a lo que tiene que ver con tu nivel económico y social
en donde entre ellos se juntan, en donde entre ellos nos dividen. Y eso es algo que está ahí solapado. Nadie se atreve como que a escribir, a argumentar sobre eso. Pero existe otra segmentación, que es donde quiero orientar mi intervención, mi reflexión del día de hoy, que es la segmentación de lo que venimos de las clases partidarias, de los que pertenecemos a un partido político y que está sustentada esencialmente desde un financiamiento desde lo geopolítico, porque en la presencia de capitales, sobre todo de origen estadounidenses, que tienen en este país todo un andamiaje, todo un status quo, no solo por la condición de ser inversionistas de los Estados Unidos, sino que desde un pliego, desde una ramificación de instituciones y de entidades que toda la prensa, que toda la sociedad elitizada le hace culto y le besa el anillo. Entonces, la clase política, sobre todo en lo que configuró la consolidación de nuestra democracia después de la última gran crisis que atravesamos en el 1994, esa consolidación institucional y de desarrollo que vivimos después del año 1996 con el PLD en el gobierno, pues entonces se creó toda una tendencia que viene sustentada de lo que el mismo Henry Kissinger planteó de lo que era el soft power y que desde ahí se tenían que financiar a ONG para que desde las ONG se pudiera establecer una agenda de los Estados Unidos en donde la diplomacia formal no podía llegar o no podía generar implicaciones para la diplomacia, para lo que es el Estado de los Estados Unidos. Entonces, estas ONG que son financiadas desde organismos y agencias de cooperación para fomentar ámbitos temáticos de sus intereses, pero que a la vez en esa formación nuclean a determinadas mentes para que sean estos los actores que de alguna u otra manera sustituyan a la clase política partidaria de ese país, porque de alguna manera se vieron que eran impenetrables hasta determinados niveles, porque la función social de un partido político, de un partido que se organiza acorde a las leyes de la República, no van a ser las mismas en cuanto a los intereses que debe tener y tiene que existir. Promuevo que existan, trabajo en una, en cuanto a lo que es una ONG, que siempre hay que determinar, insisto, desde dónde se financian esas ONG, porque es ahí, exactamente ahí, donde se está poniendo ahora en relieve desde distintas agendas, dinámicas e insistencias de que todo lo que es clase partidaria es parte del problema. Y claro que tienen problemas, pero son los actores que la democracia ha delineado como los instrumentos de representación social. Una ONG no representa a nadie más que una filosofía de un objetivo sin fines de lucro. Pero en este país, como ha acontecido en otros países en la región, han utilizado a las ONG, han utilizado a determinadas instituciones revestidas de sin fines de lucro para tener una agenda política más agresiva y de doble cara y moral que la que tienen los partidos políticos. Y por eso llegamos al acto temerario de colocar en la misma Constitución una segregación sobre el apartidismo. Eso no pasa por el sedazo de ningún tribunal internacional de derechos humanos, salvo el de que está en Costa Rica, el latinoamericano, que es también una bacineta de los Estados Unidos. Entonces yo creo
que nosotros tenemos que estar alerta en función a esa segregación de clases que aquí se está imponiendo desde el orden partidario, porque lo que sigue después de eso es la implementación de un modelo que en realidad no representa a las colectividades. Y si llegamos a ese umbral, pues ahí sí será peor, porque en un país con el nivel de desigualdad social, con el nivel de inestabilidad en términos económicos, con el nivel de insatisfacción de los servicios que tiene este país, mírenlo los apagones, porque ese tema tumbó otros que ya teníamos acumulados, y encima con el caldo de cultivo lo que significa esta presión migratoria de una clase migrante como la haitiana, que realmente va a desfigurar la dominicanidad como la hemos conocido hasta el día de hoy, pues entonces estamos en la antesala y están a todo vapor, a toda velocidad, acelerando hacia ese abismo. Estamos en la antesala de una segregación de clases que sin lugar a dudas va a generar un caldo de estallido social. Y lo curioso, y siempre he insistido en eso, pueden ver mis comentarios hacia atrás, de que es lamentable que en el Palacio Nacional las decisiones del presidente de la República no tengan a un politólogo al lado, a un sociólogo al lado, a un antropólogo al lado, que le equilibre sus decisiones, sus posturas con respecto al impacto social y político que tienen sus decisiones. Porque que sea él el principal motorizador de semejante transgresión, como lo es la quimera, el populismo, de plantear la reducción de la Cámara de Diputados, de los diputados, para hacer más barata pasar leyes de esos sectores, porque no es otra cosa. Pasó en Honduras. En Honduras es unicameral, está limitada la cantidad de diputados y es el país más desigual después de Haití en toda la región, porque hay todo un status quo del capital de origen estadounidense en esa nación. Y la han usado como le ha dado la gana, porque a nosotros, en la acepción de democracia que se tiene en Estados Unidos sobre nuestro país, es que somos república bananera. Eso es una tesis planteada. Por eso vienen esos capitales a invertir en zona franca, por ejemplo, o en generación eléctrica, por ejemplo. Porque ellos vienen a dar un servicio, a mantener un status quo político, y son de los sectores que más financian a los mismos partidos políticos. Es un modelo perverso 360 y todos tienen implicación sobre eso. Pero que desde el Estado mismo, del gobierno mismo, se fomente en acelerar esa brecha de segregación partidaria, eso es inaudito. Entonces, yo creo que si nadie lleva un planteamiento porque pertenece a una ONG, una fundación o una cosa que no vaya a atender esa problemática, pues entonces, por lo menos, que quede reflejado en el día de hoy con este comentario que alguien dijo algo con respecto a este particular, porque hacia donde va la República Dominicana, hacia donde nos está llevando el presidente de la República, degradando sistemáticamente con esa y otras acciones que me voy a ahorrar enlistar, pero reflexione usted todo lo que inclusive él mismo señala con respecto a la clase partidaria. ¿Para qué usted llegó al poder? ¿Para qué usted decidió ir a las reglas de la democracia para orientar al poder? ¿Para representar a esos sectores? Fueron ellos que porque le dieron el dinero, usted los representa a ellos y no a quien usted convenció o persuadió en términos electorales. Aquí hay un secuestro del interés colectivo y ese secuestro nos va a dejar a nosotros en el peor de los escenarios en cuanto a la calidad de la democracia, a la credibilidad del sistema y a la incapacidad que tiene el Estado mismo de satisfacer
nuestras condiciones como ciudadanos, porque inclusive hasta la condición de dominicano está en duda en veremos con este presidente, con esta administración y la agenda que promueven, profesan y nos están imponiendo. Dios nos agarre confesados.